Protagonistas de la historia. Hacedoras de profundos cambios. Luchadoras, caminantes, escritoras. La belleza en todo su esplendor. Mujeres con historia. Símbolos de la vida. Yo me he dedicado un poco a buscar esas mujeres que fueron olvidadas, o mejor dicho, no se ha escrito prácticamente sobre ellas. Se ha escrito en algún momento alguna cosa, pero no es digamos que podría hacerse una biografía más completa, recopilar sus obras. Bueno, entre ellas tenemos a Rosario Mercedes Simón, que es una mujer entre dos siglos, diría, porque nace a fines del siglo XIX, en 1882, y falleció bastante joven, en 1935. Que se puede decir que estaba en la plenitud de su vida en cuanto en diversos aspectos, en su maduración intelectual, aunque ella tuvo una trayectoria intelectualmente muy fuerte, muy importante. Rosario Mercedes Simón, probablemente llamada Rosarito. Yo la voy a llamar Rosarito porque me encanta cómo la llamaban los alumnos y otras personas que realmente la querían. El padre era un señor de nombre Julián Simón y su madre Fernanda Blanes. Ambas familias son familias tradicionales de distintas zonas de San Luis. Y ya cuando ella nace, esta gente, por ejemplo, Julián Simón, ya era una familia reconocida, y eso lo vemos en un aspecto muy importante, es que yo fui al cementerio porque necesitaba recopilar datos, buscar datos, y eso me dio la pauta de que era una familia importante, porque dentro del cementerio que vulgarmente le han llamado el cementerio de los ricos, hay un mausoleo muy importante allí, donde están, que es de la familia Simón, y están los restos de Rosarito. Su madre seguramente que tenía un buen nivel cultural por las amistades que ella tuvo en esa época, es decir, de acuerdo a mi investigación yo pude ver cuáles eran sus amigas, y era un grupo de mujeres que estaban relacionadas con la cultura, con lo intelectual, y en ese ambiente se debe haber criado Rosarito. Ella se recibió de maestra en San Luis con una fuerte formación en ciencia, que también ella puso mucho de su parte, además de las aptitudes particulares que debe haber tenido. Ella se dedica mucho a las letras, pero además es esencialmente docente y con un gran contenido social. En todo su trayecto hace una importante defensa del afecto, de las familias, de la paternidad responsable. Bueno, de todas maneras, a pesar de que, bueno, podemos hablar de una mujer, de una madre que evidentemente tuvo un cierto contacto con la cultura, un contacto importante con la cultura, ella también, fue una época, podemos decir, de grandes cambios en San Luis. Bueno, en este sentido me parece importante hablar un poquito del entorno en que vivió, que se vivió en esa época, que tiene que ver con la adolescencia, o digamos entre dos siglos,
entre la adolescencia y la adultez. En San Luis, aunque se dice que no hubo mucha inmigración, sí hubo en San Luis capital una inmigración importante en cuanto a porcentajes. O sea que gran parte de los inmigrantes se radicaron en San Luis, en el centro, en la población. Y bueno, esto hizo de que vinieran nuevas ideas, nuevas tendencias culturales. Por ejemplo, había muchos extranjeros, especialmente italianos, que es la primera inmigración en cuanto a número en San Luis, donde hay gente que sabe de música, que enseña, por ejemplo, cosa que ahora es más difícil incluso encontrar: violín, violonchelo, piano, canto de ópera. Es decir, vino gente con un importante nivel cultural, aunque vino gente también con menos conocimientos, pero ese grupo selecto fue muy bien recibido en San Luis, que enseñó, por ejemplo, canto, música, a las chicas y algunos varones, pero probablemente haya sido más a las mujeres, porque eran las mujeres las que eran las destinatarias de ciertas cuestiones culturales, como era la música, el canto. Ahora también vinieron pintores, vinieron fotógrafos. Es toda una corriente muy importante esta cultural, que también hubo algunos españoles. Uno de los españoles era director del diario, de uno de los diarios de acá de San Luis, de esa época. Y bueno, hay una fuerte movilización. También tenemos que pensar que a principios del siglo XX comienza el cine, y acá empieza el cine. Ya en 1905 tenemos gente que pasa con el cinematógrafo. Sí, eran ambulantes, pero es como que trae una movilización cultural. Eso, es decir, la inmigración es un punto muy importante. Después, el normalismo, yo creo que en la mujer le trae, le cambia la visión, le da la posibilidad del ascenso social, pero no solamente el ascenso social, sino de acceder a la cultura, que antes estaba un poco vedado para las mujeres. La mujer estaba dedicada a la casa, no tenía para qué tener tantos conocimientos, pero empieza un cambio importante y dice: no, la mujer tiene que tener conocimientos para educar a los hijos. Es decir, siempre la mujer era no era propiamente para que ella tuviera la educación, sino que era alguien que servía para educar a la sociedad. Es decir, ahí vemos cómo la mujer también estaba muy relegada. Pero bueno, esta movilización que tiene que ver con la primera generación de normalistas mujeres que se reciben a fines del siglo XIX, estamos más o menos en el 98, 96, 98, sale la primera tanda de normalistas mujeres. Tienen una formación muy positivista, pero la verdad que tienen una excelente formación. Incluso algunas se les entrega becas para ir a otras escuelas, a otras provincias, como a Tucumán, como al litoral, algunas escuelas normalistas que son consideradas prestigiosas. Y bueno, toda esa movilización, además, comienza a haber un pequeño grupo de mujeres obreras. Si bien es cierto, no existe movimiento obrero, ni en ese momento, ni a principios, ni posterior. Hay obreros, pero no hay un movimiento fuerte obrero. Pero es como que toda esta movilización de factores hacen que algunas mujeres con cierta sensibilidad lleguen a tener una actuación importante y aparte lleguen a producir cosas importantes para la sociedad y para las mujeres también.
Entre esas personas tenemos a Rosario Simón, que se dedicó especialmente a la educación. Estamos en la escuela Rosario Mercedes Simón, que está ubicada en la calle Balcarce, entre Caseros y Constitución. Es una escuela de nivel inicial, primario y secundario básico. Lleva el nombre de una directora de esta escuela, la primer directora de esta escuela, cuya vida fue muy humilde, austera, muy rica en cuanto a cultura. Rosarito tiene unos cuadros pintados en óleo, en tapiz también, y unas poesías exquisitas donde refleja el amor a la naturaleza, el amor del ser humano y del niño. La verdad que las poesías son dignas de alabanza, fueron muy elogiadas por muchos escritores de San Luis y riquísimas en su expresión literaria.